El tema de esta predicación, el norte y el sur. Nos hemos adentrado en la última profecía del libro del profeta Daniel, que por los últimos, yo creo que ya años que tenemos en Daniel, Dios ha venido ministrando a la iglesia a través de esta profecía. La escatología es la ciencia que se encarga de estudiar los tiempos futuros o los tiempos finales de la humanidad, la escatología. Este es un tema escatológico, porque esta profecía que Daniel recibió de parte de Dios no solamente abarcó 700 años después de Daniel, sino que también la visión va dirigida hacia los últimos tiempos. Con la ayuda de Dios vamos a ir abordando la profecía y vamos a ir dándonos cuenta cómo esa visión fue tan profunda de parte de Dios para con Daniel. El propósito de las profecías bíblicas no es el de satisfacer la curiosidad que algunos tienen por el futuro. El propósito de las profecías para el cristiano verdadero es tener una perspectiva divina de la historia con miras a fortalecer su fe. Por eso hay eventos que la historia da muchos detalles la Biblia y otros solamente de manera general. En el libro de Daniel encontramos que Dios le da a Daniel 4 profecías, ya vimos 3. Esta es la cuarta y la última. Y esta profecía comenzó en el capítulo 10. El día de hoy vamos a ver con la ayuda de Dios el contenido de la profecía y la aplicación práctica de la cual podemos nosotros obtener de esta profecía. En este capítulo 11 encontramos la revelación de esta profecía. Los reyes que nos habla en esta profecía incurrieron en lo que se le llama el periodo intertestamentario. ¿Cuál es ese, pastor? Es el periodo que abarca desde Malaquías hasta el Evangelio de Mateo. 400 años de silencio. A eso se le llama el periodo intertestamentario. El periodo entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El periodo nos habla de que Dios le revela a Daniel una profecía importante. Dice el versículo 1: y yo mismo en el año primero, Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Daniel no quería que nosotros como lectores en el siglo XXI perdiéramos de vista que era el mismo Daniel que fue llevado al principio en el cautiverio como un adolescente de 17 años, pero que ya había envejecido. Todo comenzó con la oración de Daniel cuando le pidió a Dios que le mostrara cuándo terminarían los 70 años de cautiverio y cuándo regresaría a Israel, a Jerusalén, a edificar el templo y a reedificar el santuario. Dios le contestó en las 70 semanas cómo sería el regreso y los tiempos futuros. En los capítulos 2, 7 y 8, Dios le reveló a Daniel que cómo serían los imperios, cómo serían dados los imperios a lo largo de la historia. En el capítulo 2, 7 y 8 encontramos que Daniel recibió de parte de Dios una visión donde le habló que el imperio de Babilonia, encabezado por Nabucodonosor, sería derrotado por el imperio medo-persa. El imperio medo-persa se encargó de destruir y destronar como gobierno de aquel entonces a Babilonia. También Dios le reveló a Daniel que el gobierno griego o el imperio griego encabezado por Alejandro el Grande sería el que destruiría a los medos y a los persas. Y también Dios le reveló a Daniel que el imperio romano sería el encargado de destruir al imperio griego. Todo eso lo encontramos en los capítulos 2, 7 y 8. Pero miren lo que dice ahora en el versículo 2 de Daniel. Es un poco de introducción para poder tener un contexto de lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia,
y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Cuando Daniel recibe esta visión, el que estaba frente al gobierno medo-persa era Ciro el Grande. Estaba gobernando en el trono de Persia. Estos tres reyes fueron después de Ciro. Y me encontré un dato. Los siguientes reyes que vendrían sería Cambies II en el año 530 al 522. El rey Gautama, que reinó del año 522, y Darío el Grande, que reinó en el año 522 al 486. Cuando muere Darío el Grande, el sucesor de él fue su hijo Jerjes. Él reinó en el año 486 antes de Cristo, y ahora Dios le da la visión a Daniel para hablarle acerca del sucesor de Darío. Ahora, pongamos esto muy claro, hermanos. Daniel estaba profetizando 300 años después. Él no sabía lo que iba a pasar. En el tiempo presente tenemos la historia nosotros y podemos recurrir a los libros y podemos informarnos que así fue. Pero cuando Daniel recibió la profecía, él no sabía del futuro. Él solamente estaba recibiendo de Dios la palabra. Según Heródoto, que es el padre de la historia, un griego, él escribió acerca de este momento, de cómo sería la destrucción que sufrió Grecia en ese momento. Dice el texto, una vez más vamos a leerlo, el 2, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará grandes riquezas. Hablando de Darío. Más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Cuál fue el imperio que derrotó a los medios y a los persas? La respuesta es el imperio griego. En el año 336, encabezado con Alejandro el Grande, el imperio griego se encabeza y se va detrás del imperio medo-persa y lo destruye. Vamos a ir un poquito atrás, a Daniel 8, 4 y 5, para ver cómo también previamente Daniel ya había recibido la profecía de cómo sería este evento en la historia. Daniel capítulo 8, versículo 4 y 5. En apenas 11 años, Alejandro Magno alcanzó a conquistar el mundo de aquel entonces. Fue un joven militar con mucha estrategia. Pero dice Daniel capítulo 8, versículo 4, ponga su vista ahí. Esto es profecía. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Aquí haciendo referencia a Alejandro el Magno. Y encontramos aquí cómo se fue dando la conquista de Alejandro el Magno. Las hazañas militares que él tuvo fueron muy grandes. Aquí el macho cabrío hace referencia a Alejandro. Versículo 8 de Daniel 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Según la profecía de Daniel, este cuerno que se levantó, que hace referencia a Alejandro el Grande, dice que fue destruido en su gran apogeo. ¿Sabía usted que Alejandro el Magno murió a los 33 años? No dejó descendencia. La muerte o la causa de su muerte fueron los excesos. Y encontramos que la profecía nos habla de que este cuerno fue quebrado. Versículo 22 de Daniel 8. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar,
significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Después de la muerte de Alejandro, se levantaron 4 generales a los cuales se les quedó el reino de Grecia. Ahora, ¿por qué le comparto esto? Porque en el versículo 3 de Daniel 11 nos habla de que se levantarían. Vamos a volver a Daniel 11:3, por favor. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. 4. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Qué cosas de la vida, ¿no? Alejandro, que luchó con tanto entusiasmo para conquistar el mundo, ninguno de su descendencia se quedó con ninguna propiedad que él había conquistado. Y esto nos habla, hermanos, que muchas veces podemos hacer tantas cosas en la vida y no sabemos realmente quién se va a quedar con las cosas materiales. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros. Lo que logremos alcanzar en esta tierra es pasajero. Lo eterno es lo más importante. Según el pasaje, dice que no tuvo descendencia. Y si usted lee la historia, Alejandro Magno no tuvo hijos. No dejó descendencia. Le quedó a sus 4 generales. Dice el texto 5. Y se hará fuerte el rey del sur. Ahora aquí aparece esta palabra muy importante. El rey del sur hace referencia a la parte sur de Israel. Israel está en la mitad. Hay un reino al norte y un reino al sur. El sur representa a todo lo que está en Palestina y lo que está en Egipto. Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años hará alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte, haciendo referencia al rey de Siria. Habría un problema entre los 2 reinos, entre el del sur y el del norte. Y siempre que hubo problemas entre Siria y Egipto, se tuvo que lidiar las batallas en Israel, en Jerusalén. Ahora, ¿por qué esto es importante para la iglesia, hermanos? Vivimos en el tiempo presente muchos eventos de hambres, de terremotos, de una sociedad fuera de control. Pero Dios, como iglesia, no quiere que perdamos de vista lo que está sucediendo en el Medio Oriente. El reino del norte siempre estará en pleito con el reino del sur. Y lo que suceda en esa parte del mundo tiene que ver con el reloj de la venida de Cristo Jesús a la tierra. En este pasaje, recordemos, Daniel aún no ha visto estos eventos, él está profetizando. Dice el texto que habrá una guerra entre el reino del norte y el reino del sur. Dice, al cabo de años hará alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo ni permanecer. Aquí el rey del sur cuenta la historia, tuvimos que leer un poco, le da a su hija al rey del norte que estaba casado para poder arreglar las paces. Mientras vivió el rey del sur, mantuvo la esposa, el rey del norte, pero cuando éste murió, se acabó la paz entre ellos. Versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos su arbitrio y predominará. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata, de oro llevarán cautivos a Egipto y por años mantendrá él en contra al rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Nos habla del conflicto de estos 2 reinos. 10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundarán y pasará delante,
Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él, la multitud se levantará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con ejército y con muchas riquezas. Lo que nos está leyendo, o lo que nos habla este pasaje, es un conflicto continuo entre dos naciones. Este conflicto es el que siempre se ha dado en el Medio Oriente. El problema que sucede en el Medio Oriente entre Israel y Palestina le afecta al mundo en todas las áreas. Los países de Europa y los países de aquí de América Latina son involucrados en el conflicto del Medio Oriente. La profecía nos habla de una continua lucha siempre entre el reino del norte y el reino del sur, peleándose y discutiendo las cuestiones que suceden entre el país que está en medio de los dos reinos, que es Israel. En el año 48 del siglo pasado se estableció Israel como nación. Muchos países del mundo no estuvieron de acuerdo en que Israel se estableciera como nación. En el año del 48 del siglo pasado, Israel se estableció con Jerusalén como la capital, y a partir de ahí, hasta la fecha, hay muchos conflictos. En el tiempo presente, hermanos, mientras yo leía esto, pensaba en lo siguiente. En el tiempo presente, en los últimos meses, ¿qué es lo que llama nuestra atención a nosotros? ¿No es la pandemia? ¿No es lo que estamos viendo aquí en México? Las enfermedades, la muerte, ¿cierto? Eso es lo que capta nuestra atención. Pregunta, ¿hemos pensado qué está pasando allá en Israel? No. ¿Por qué? Porque no vivimos cerca de allá. Sin embargo, hay un conflicto que se sigue dando. Y lo que Dios quiere con la iglesia, aquí donde estamos, es que no perdamos de vista, porque eso que sucede allá nos está avisando en dónde se están dando las cosas de los últimos tiempos. Ahorita hay un conflicto muy grande todavía allá. Déjeme darle un dato. El reino del sur quedó bajo Ptolomeo. El reino del norte quedó con Lisimaco. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso, pastor, conmigo? Bueno, detrás de estas descendencias son los reinos que se mantendrán en conflicto a lo largo de la historia, hasta la venida de Cristo. En su momento, estos fueron los reyes del conflicto. En el tiempo presente, ¿quién representa el reino del norte, hermanos? Según la historia, lo representa todo lo que es Europa. Y el reino del sur lo representan los países árabes. Y todo lo que sucede entre Europa y los países árabes, el conflicto es qué hacer con Israel como nación. Ahora, ¿por qué le digo todo eso, hermanos? Porque mire lo que dice el versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Según este pasaje, el rey del norte se levantará un rey, y eso tiene que ver con el anticristo, hermanos. Ponga atención en el versículo 17. El 16, perdón. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quienes se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa. ¿Cuál es esa tierra gloriosa? La respuesta es Jerusalén. Ya no habrá el pleito entre el norte y el sur. Ahora será quien se queda con Israel.
Israel es el centro de atención de las profecías de los últimos tiempos. El conflicto que sucede ahí y cómo se den las cosas nos habla qué tan cerca estamos de la segunda venida de Cristo. Por eso la iglesia no debe de perder de vista, hermanos, estos eventos. Yo sé que lo que vivimos en nuestra vida, y usted puede decir, pastor, ¿y esto para qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve yo saber esta parte de la historia? La respuesta es, Dios tiene control de las cosas porque Él es soberano. Pero Dios quiere que la iglesia no esté dormida, sino que esté vigilante frente a los eventos que estamos viviendo. El tiempo presente, hermanos, es más que acontecimientos. Es Dios llevando la historia y dirigiéndola hacia el tiempo final. No podemos estar solamente cómodos viendo televisión, viendo noticias, mientras tantos eventos se están dando. Versículo 17. Y afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. Un príncipe hará cesar su afrenta y hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y esto nos habla del conflicto que seguirá continuo. Si pudiéramos resumir la profecía del capítulo 11 y 12 de Daniel, es el conflicto entre el reino del norte y el sur continuo. La disputa es total. ¿Quién se queda con la ciudad santa de Jerusalén? Esa es la disputa. Ahora, mientras yo revisaba esto en la mañana, hermanos, me preguntaba, Señor, ¿por qué deseas que revisemos esto en el siglo XXI nosotros como iglesia? La iglesia tiene que estar vigilante. Tenemos que estar leyendo los tiempos y las profecías de la Biblia. Nos estamos acercando al fin de la historia. Nos hemos rodeado de una sociedad anarquista. Hoy encontramos más que nunca a una sociedad la cual no respeta las leyes terrenales ni las leyes divinas. No solamente fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia encontramos gente con esas características. La iglesia está llamada a mantenerse despierta, a mantenerse vigilante frente a los tiempos que estamos viviendo. Dios quiere que seamos una iglesia la cual no perdamos de vista. Para ir concluyendo esta primera parte, Daniel 12, versículo 3. Los entendidos. ¿Quiénes, hermanos? Los entendidos. Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a la multitud como a las estrellas. ¿A qué, hermanos? Ahora, ¿por qué Daniel escribe esto? Daniel escribe esto después de haber recibido la profecía del rey del norte y del rey del sur. Y dice, solamente los entendidos, los que entiendan. Muchos escucharán acerca de los eventos finales de la humanidad, pero los que entiendan sabrán qué hacer con los eventos que están pasando. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted sabe qué hacer frente a lo que estamos viviendo el día de hoy? ¿Sí realmente sabe lo que tenemos que hacer? ¿Sabe qué? Muchos no saben qué hacer frente a lo que están haciendo. Otros prefieren mantenerse ocupados en las cosas terrenales y han dejado de lado la parte espiritual. Daniel dice, los entendidos resplandecerán, podrán entender la visión y la razón de la profecía. Porque Daniel, hermanos, la profecía que él recibió fue para que se cumpliera después de 2000 años. Hoy la estamos revisando nosotros, la estamos leyendo. Dios quiere que nos llevemos en esta hora a nuestras casas este mensaje en el corazón. Tenemos que revisar con cuidado los eventos que están pasando. No pierdas de vista que no son eventos fortuitos, no son eventos al azar. Lo que pasa en México, lo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa en el mundo entero, no son eventos aislados. No, son eventos que nos llevan hacia un final.
Por lo tanto, busquemos más de Dios. Animémonos los unos a los otros. Tal pareciera que la iglesia hoy no tiene pensamiento en la sociedad en la cual vivimos. Pero los entendidos tenemos que mantenernos fervientes buscando de Dios, animando a nuestros hijos a buscar de Dios. No podremos estar con ellos cuando les toque enfrentar los últimos tiempos. Pareciera como que fuera una película lo que estamos leyendo, un guión de película. No lo es. Son profecías que se cumplirán tarde que temprano, hermanos. Y yo le invito que dentro de lo que vivimos pongamos un poquito de mirada. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? ¿En dónde está la cuestión ahorita de Israel? Aunque es muy ajeno a nosotros, espiritualmente tiene que ver mucho con nuestra vida y nuestra eternidad, porque sigue siendo el pueblo de Dios Israel, hermanos. Concluye el 3 de Daniel 12. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, ¿qué, hermanos? ¿Esto es verdad el día de hoy? Hoy más que nunca hemos visto adelantos de ciencia en todas las áreas. En la salud, en la tecnología, y una de las señales de los últimos tiempos es que la ciencia crecerá en todas las áreas, y como nunca hemos visto un crecimiento en tecnología como nunca antes. Es otra señal que nos acercamos a los tiempos finales. No sé si seremos nosotros la generación que veamos los eventos finales, pero Dios quiere que no perdamos de vista que no podemos seguir quedándonos durmiendo en las cosas que estamos viviendo. Tenemos que velar y orar y mantenernos cerca de Dios, hermanos.